Como lo vimos en titulares, la CEPAL mantuvo la proyección de crecimiento para Chile en 1,6% este año. Queremos conocer los detalles de este análisis y por eso nos acompaña una vez más Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Alicia, un gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Un gusto estar acá. 1,6% de crecimiento. Eso, la misma estimación que tuvieron en abril. Sí. ¿Podemos entender eso que en Chile, de ese mes a esta parte, no ha cambiado nada? No, o sea, la verdad es que nosotros vemos que las perspectivas de Chile, bueno, sigue siendo crecimiento, magro, exacto, no es un crecimiento muy alto, pero sigue siendo un crecimiento que está apuntalado fundamentalmente por el consumo interno. Ha decaído, digamos, se ha desacelerado la inversión, eso está claro en todos los ámbitos. En donde se mantiene, yo diría, cierto dinamismo es en la construcción. Entonces Chile, efectivamente, para nosotros se mantiene en un 1,6%, que yo creo que para las circunstancias que vive Sudamérica hoy es una buena noticia, porque Sudamérica en su conjunto está cayendo un menos 2,1%. Antes de pasar a Sudamérica, que quiero centrarme en ese tema, sí. Alicia, ¿usted ve mejores perspectivas para el próximo año para nuestro país o más o menos igual que este 2016? Nosotros vemos buenas perspectivas para Chile, mejores para toda la región en realidad. Creo que en Chile además hay una ventaja muy grande y es que se está logrando una transformación de su estructura productiva hacia sectores muy dinámicos, por ejemplo, la energía renovable. El año pasado las inversiones extranjeras directas que llegaron a Chile fueron muy destinadas al sector de energía renovable, con políticas claras. Siempre Chile es un país muy confiable en las inversiones que vienen para acá, confían en el estatus legal, en la estabilidad financiera, económica del país. Lógicamente hay un cambio de ciclo y un choque de términos de intercambio en todos los países exportadores, sobre todo de materias primas. Y Chile es uno de ellos. Sigamos en ese tema, el choque de los términos de intercambio, porque ustedes proyectan para la región no una contracción de 0,6% como hablaban en abril, ahora de 0,8%. La gente podría decir 2 décimas más. Sí, pero cuando 2 décimas de contracción es una noticia importante. ¿La debilidad de la demanda interna es el elemento principal? Porque parece que el precio de las materias primas ya estaría contenido en su caída, ya estaría más o menos estabilizándose actualmente. ¿O ustedes tienen otra visión? No, tenemos la visión, sigue cayendo los precios de las materias primas. ¿Usted cree que va a seguir esa tendencia? Bueno, por lo menos este año sí. Este año el cobre está cayendo en menos 13%, los hidrocarburos menos 21%. Claro que el año pasado cayeron mucho más, pero sigue cayendo los precios. Los alimentos menos 4%. Esos son los que menos han caído. Entonces, tenemos nosotros en la región un problema de shock de términos de intercambio. No es un shock financiero, es un shock de términos de intercambio, es decir, ha cambiado el ciclo en términos de que los precios de las materias primas cayeron, la demanda agregada externa también se ha desacelerado, nuestros socios, los socios de Sudamérica, China, Europa con la salida del Brexit, con el Brexit mismo, exacto, está pasando por una etapa complicada. Europa crece menos de lo esperado, Europa va a tener problemas incluso en el 2017, pero el resto del mundo se ve con un mejor dinamismo. Muchas veces yo la he entrevistado por este mismo informe de ustedes y siempre la respuesta, por lo menos en el último tiempo, es la misma, lo que usted me está diciendo, la caída en el precio de las materias primas. ¿Usted cree que los gobiernos de los distintos países no han sabido enfrentar del todo ese problema? En Chile, por ejemplo, ya sabemos que no hay más dinero para mayor gasto fiscal, pero yo no sé si eso pasa lo mismo en otros países. ¿Cómo ha visto la respuesta de los gobiernos a eso? Es muy interesante. Primero hay que entender que la región es muy heterogénea. No hay las mismas condiciones en todos los países. Voy a poner un ejemplo. En Chile tiene indicadores macroeconómicos muy saludables. Por ejemplo, una deuda pública muy baja. Sí. Es el país con la menor deuda pública, 18%. Brasil es el país con la mayor deuda pública, 69%. Ha aumentado su deuda pública. Chile hizo una reforma fiscal que compensó claramente la caída de los ingresos no tributarios con lo del cobre, por ejemplo, las exportaciones, y compensa con ingresos tributarios en un porcentaje importante. Si no hubiera sido la reforma fiscal, entonces sí estaríamos en problemas, por ejemplo, en economías como la chilena. Entonces, son indicadores diferentes. En Chile, además, se ha logrado contener la inflación en forma bastante importante igual, cosa que no ha sucedido, por cierto, en Argentina, donde estamos con inflaciones por encima del 40%, o Venezuela, que está por encima del 200 y tantos %. Entonces, Chile no. Chile siempre ha tenido yo diría, la característica de tener sus indicadores macroeconómicos contenidos. Ahora se está analizando el tema de la expansión o no del gasto público, claro, y ese es un gran tema, porque
por un lado, Chile tiene espacio para expandir un tanto su espacio, muy su poquito, gasto. por no decir nada. Sí, un poquito, pero creo que mucho más que otros, digo, más, no sé si mucho más, pero más que otros países definitivamente. ¿Usted cree entonces que hoy si otros países no tienen espaldas para hacer un mayor gasto fiscal, están un poco a merced de las condiciones del mercado mundial, por ejemplo, de las materias primas? Y algo que también ustedes mencionan en el informe, condiciones de financiamiento bastante más restrictivas para los países de la región, es decir, no tienen los países mucho donde echar mano. Bueno, la verdad es que la región sigue teniendo acceso a los mercados financieros. Sí, eso sí, ¿no? Más difícil. Pero más caro, eso sí, y los plazos más cortos. Entonces, esa es la parte que hay que calcular. Pero, por ejemplo, yo veo que hay países que han logrado colocar bonos soberanos. México es uno de ellos. Acaba de colocar un bono soberano de 2.500 millones de dólares. Argentina también lo hizo y era algo impensado hace solamente un año. Exacto. Entonces, esta es una región que tiene acceso a los mercados financieros. No todos los países, también eso hay que decirlo. Pero sigue siendo una región que genera cierta confianza en términos de que somos buenos pagadores y que nuestros indicadores de deuda son bajos, de deuda pública, el promedio es 35%, Chile 18%, Brasil 69%. El otro, yo diría, tenemos reservas internacionales que permiten respaldar también decisiones como la balanza de pagos o apuntalar los tipos de la apreciación o la depreciación cambiaria, que eso es lo que está prevaleciendo en la región hoy día, la depreciación, que nos abre espacios para mejorar la competitividad de exportaciones. En eso Chile, por ejemplo, creo que tiene clara, cuando tú decías los gobiernos han aprendido o no, yo creo que sí. Los gobiernos han aprendido. Creo que Chile, por ejemplo, está en una estrategia de diversificación productiva muy importante. Nosotros hemos estado muy en contacto con la Corfo, por ejemplo, con Eduardo Vitrán, que tiene muy claro hacia dónde debe ir la minería del futuro, la agroindustria del futuro, cómo incorporar innovación tecnológica en la matriz productiva de Chile, los objetivos que se ha planteado Chile para poder ser sostenible desde el punto de vista energético. Es una mirada de largo plazo sin abandonar la coyuntura. Y eso es lo que creo que hay que lograr. Mirar la coyuntura, pero siempre con claridad hacia la estructura. ¿Por qué? Porque la inversión es la clave. Y lo que no podemos dejar que suceda en América Latina es retroceso en materia social, que hemos logrado cosas, eso hay que apuntalar el gasto social, los programas sociales, y segundo, apuntalar la inversión público y privada, sobre todo. Usted la línea de inversión, y de hecho había una sorpresa en América Latina en los últimos meses, que es el mayor flujo de capitales hacia estas regiones. De hecho, Chile tiene saldo neto, Brasil también tiene 1.300 millones de dólares en saldo neto en flujo de capitales. ¿Usted cree que esta bonanza que se ha visto en esas decisiones de inversionistas podría mantenerse, sobre todo teniendo en cuenta que las tasas de interés en estos países de la región están altas? Eso uno supone mayor retorno para los inversionistas. ¿Podría usted creer mantenerse ese verano de San Juan, como decimos acá en Chile, respecto al flujo de capitales? Yo creo que sí. O sea, obviamente Brasil está intentando atraer flujo de capitales, Argentina también. Cada país tiene, por supuesto, un índice de riesgo diferente, pero yo creo que lo interesante es que nuestra región vea con mayor claridad la atracción de capitales hacia sectores productivos estratégicos. Yo creo que nuestra región es muy estratégica en comparación con el resto del mundo. Es una zona de paz, tiene estabilidad democrática. La verdad, o sea, si tú miras para otras partes, África, Asia, etcétera, esta es una región que ofrece una gran cantidad de... Somos además una zona de enormes reservas de recursos naturales. 66% de las reservas de litio están en nuestra región, 45% de cobre, 45% de plata. A pesar de que ahora la demanda agregada de metales esté deprimida, eso no quiere decir que va a perdurar para siempre. Bueno, los inversionistas lo saben, a veces cuando el precio, por ejemplo, de los metales está bajo, quizás es una oportunidad barata para comprar e ingresar a este mercado. Es algo que veremos entonces en los próximos meses. Alisa Bárcena, un gusto tenerla acá en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Y yo quiero decir que en verdad es un placer estar contigo en este programa y decirte que hay una contracción efectiva del crecimiento en América Latina, pero también hay que decir que a México, a Centroamérica y al Caribe no les va tan mal. Bueno, vamos a ver entonces en otra oportunidad esa información. Alicia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Con este análisis entonces de las últimas proyecciones de la CEPAL terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan informando hasta acá en CNN Chile.